Hola, ¿qué tal, pechonadistas? Mi nombre es Sandra Villagómez. Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los subproductos agroindustriales que podemos utilizar o que utilizamos en la alimentación porcina. Bueno, vamos a empezar mencionando cuáles son los beneficios de utilizar estos subproductos derivados de la industria que está dedicada a generar productos para el consumo humano. Uno de los principales beneficios es el económico, pues sabemos que en dietas un poco más sencillas como son maíz, soya, son generalmente un poco más costosas o de elevado costo debido a su restricción en cuanto a la posibilidad de utilizar otros ingredientes u otros subproductos que nos permitan abaratar los costos de las dietas. En este sentido, la utilización de estos subproductos nos van a permitir reducir los costos de producción de nuestro kilo de carne, por ejemplo, debido a que estamos infiriendo directamente en el costo de la dieta. Sabemos que el costo de la alimentación tiene un impacto del 60 al 70% de los costos de producción. Por lo tanto, cualquier estrategia que nos ayude a ser mucho más eficientes en el costo de nuestra dieta nos va a impactar directamente en los costos de producción. Una segunda ventaja económica es que podemos maximizar recursos. Recursos que de no poder aprovecharlos normalmente serían desechados o que por el contrario estarían infrautilizados, lo cual nos aumenta la rentabilidad. En la mayoría de los casos, algunos subproductos que no puedan ser utilizados o que ya por diferentes razones tengan que ser desechados, esto tiene un costo asociado, que es el costo de la gestión ambiental de estos productos, ya sea que sean destinados hacia una generación de un abono o un fertilizante agrícola, como también algún costo asociado con un gestor ambiental. Por lo tanto, podremos, al utilizarlos o al tener esta posibilidad, la nutrición animal de utilizar diferentes subproductos, tenemos la posibilidad, pues, de maximizar recursos. Asociado a esto viene otro de las ventajas bastante importantes, como son las ventajas desde el punto de vista de la ética de la producción, la ventaja desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, pues estamos contribuyendo a la reducción de estos desechos, de estos mismos desechos que de no ser aprovechados por la nutrición animal, tendrían que estar siendo gestionados para favorecer su eliminación correcta. En este mismo sentido, pues aportamos o ayudamos a reducir la huella de carbono que se generan en varias de estas industrias y que por lo tanto, pues también nos ayuda o es un ganar-ganar con la nutrición porcina en este caso. En un tercer apartado de beneficios, pues tenemos a los rendimientos, un beneficio en el rendimiento del producto que estamos generando a través de esta industria de la producción porcina, como también un beneficio directo en diferentes aspectos a nivel del bienestar animal. Por ejemplo, generalmente en estos subproductos estamos buscando o está asociado con altos niveles de fibra. En este caso, pues sabemos muy bien que normativas de bienestar animal, tanto como la ética de producción asociado al bienestar animal, nos exige tener siempre un confort o una sensación de saciedad en nuestros animales, sobre todo en aquellas cerdas gestantes que están constantemente restringidas en su alimentación. Por lo tanto, la utilización de estos subproductos nos ayuda a precisamente cumplir o llenar ese requerimiento del nivel de fibra mínimo para generar tanto ya una salud intestinal, una buena integridad digestiva del intestino, como también para apoyar a esa sensación de saciedad de los animales y que por lo tanto se reduzcan ciertas estereotipias que podríamos encontrarlas fácilmente cuando estamos hablando de una dieta concentrada y en animales que tienen una restricción alimentaria. Por lo tanto, tenemos tres grandes áreas de beneficios asociados a esta utilización de los productos de la agroindustria, de los subproductos de la agroindustria, en las dietas de los animales porcinos. Ahora, tenemos múltiples subproductos derivados de esta industria. Generalmente tenemos subproductos del tipo vegetal, de tipo de origen animal, también podríamos tener subproductos de la industria del aceite, entre otros.
En cualquiera de los casos, recomiendo muy fervientemente que cuando estemos frente a alguno de estos subproductos, podamos utilizar como consulta, como material de consulta, la bibliografía procedente de FEDNA, de las tablas FEDNA, de esta Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, en donde nos describe muy bien y muy detalladamente las diferentes características de todos los ingredientes que podríamos utilizar para la elaboración de piensos o de alimento para los animales. Entre ellos se contempla y se describe bastante bien los subproductos, subproductos de ciertos cereales, subproductos como de alimentos fibrosos, subproductos de concentrados de proteína animal, subproductos lácteos, por ejemplo, que muchos de estos pues los utilizamos continuamente en la nutrición animal y sobre todo pues en la nutrición porcina. Algo muy similar, lo hace también lo desarrollan, las tabelas brasileñas para aves y porcinos, en donde también hay una amplia gama de descripción de estos subproductos. Por ejemplo, se complementa muy bien aquellos subproductos que podemos encontrar a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, la utilización de la pasta o de la cáscara de maracuyá, la utilización de ciertos bagazos que podemos encontrar procedentes de la industria o de cultivos comunes en Latinoamérica, como también la utilización de ciertas pastas o fideos que también podrían ser derivados de estas industrias destinadas para el producto primariamente de consumo animal, de consumo humano, disculpe. Entonces, vamos a empezar. Vamos a describir cierta cantidad de estos subproductos agroindustriales, como por ejemplo tenemos a los salvados de cereales. Los más comunes pueden ser el salvado de trigo, procedente de la industria panificadora, de la industria de la generación de la harina de trigo. Un salvado de arroz, lo propio, pero procedente del procesamiento del grano del arroz. Tenemos también una pulpa de remolacha, por ejemplo, un bagazo de caña de azúcar. Aquí podríamos encontrar también a los granos de distelería o los famosos DDGS. Podríamos tener aquí una harina de palmiste, por ejemplo, derivado del grano de palma que lo utilizamos para obtener aceite, el aceite de palma. Podríamos tener ya diferentes subproductos como las harinas de carne y hueso, la harina de sangre o residuos de pescado, todos ellos derivados de la industria del procesamiento para la obtención de carne de origen animal para consumo humano. También tenemos en el caso de los lácteos, pues tenemos a los sueros de leche, por ejemplo, a los permeatos, también tendríamos un hidrolizado de mucosa intestinal y también ciertos plasmas. En conjunto, todos estos productos proceden de un procesamiento de productos principalmente destinados al consumo humano, pero que debido a sus diferentes características hemos podido caracterizar y aprovechar diferentes componentes nutricionales. ¿Qué tienen todos estos en común? Vamos a irlos desglosando, pero en común tienen una gran variabilidad de la composición nutricional y esto hace que tengamos ciertas limitaciones en su uso. No obstante, debido a que son relativamente fáciles de conseguir en el mercado, unos más que otros, por supuesto. Su costo también es muy asequible, lo que hace que sean interesantes para su inclusión en las dietas de los animales, dependiendo de las fases o dependiendo de las edades de estos animales. Por ejemplo, vamos a revisar las características de los salvados de cereales, en este caso del salvado de trigo. El salvado de trigo, como lo hemos dicho, proviene de la industria de la obtención de harina de trigo que principalmente está destinada para la panificadora, por ejemplo, o para la elaboración de pastas para consumo humano. En este caso, la composición de este salvado puede ser muy variable, porque dependerá también de la calidad del grano, del tipo de grano, de cómo ese grano ha sido cultivado, el material genético, etcétera, del grano, del cultivo por sí mismo, y que por lo tanto puede variar o puede influir directamente en la composición de este salvado de trigo. Por otro lado, son bastante palatables o tienen como uno de los beneficios el nivel de palatabilidad en los animales.
Hay una buena disponibilidad en el mercado, pues en cualquier latitud en la que nos encontremos, generalmente la industria panificadora, la industria de la producción de harina de trigo es bastante importante. Una de sus características es que el salvado de trigo es una materia prima de tipo fibrosa, es decir, a pesar de que tiene otros componentes nutricionales, principalmente se le conoce o se caracteriza por tener un buen nivel de fibra, principalmente por sus contenidos de hemicelulosa y celulosa, lo que hace que el valor energético sea sobre todo en los animales adultos, como cerdas y animales de engorde de cebo, sea superior en relación con el valor energético que le destinemos o le denominemos para los animales más jóvenes. Precisamente por esta característica de los animales adultos de poder digerir mucho mejor los componentes de la fibra, a diferencia de los animales jóvenes, como por ejemplo los lechones, en donde estaremos pues un poquito más restringidos en la utilización de estos subproductos. Otro salvado como el salvado de arroz, en este caso proviene de la pulidura del arroz, del grano del arroz que también destinamos al consumo humano, por lo cual también su disponibilidad en el mercado puede ser bastante alta, porque es uno de los ingredientes que más consumimos a nivel de la alimentación humana. Está caracterizado por ser una muy buena fuente energética. También depende mucho del procesamiento en el que se encuentre este subproducto, porque podemos encontrar niveles de extracto etéreo de grasa bastante elevados, como por ejemplo alrededor de un 17%. También podríamos encontrar unos salvados de arroz o unos polvillos de arroz desengrasados, que también dependería de cómo se esté originando este subproducto, esta industria. Al ser una muy buena fuente energética, al tener un buen contenido de grasa, principalmente de grasa poliinsaturada, por ejemplo, se habla alrededor de un 4% de ácido linoleico en su contenido, en su composición. Una de las características de este salvado de arroz es que puede ser fácilmente adulterado, sobre todo al mezclarse con una cascarilla de arroz molida. Esta cascarilla de arroz es el recubrimiento externo del grano de arroz una vez que ha sido cultivado y cosechado, y que por lo tanto en su procesamiento tiene que ser separado. Puede ser fácilmente adulterado cuando se puede mezclar esta cascarilla con la pulidura o con este salvado de arroz. Otra de las posibles adulteraciones frecuentes es su mezcla con carbonato de calcio. En cualquiera de los 2 casos, ¿cómo podríamos ayudarnos a identificar una posible adulteración? Es que aumentaría, cuando hagamos un análisis proximal, aumentaría, su contenido en cenizas, sobre todo porque la cascarilla de arroz tiene un muy buen contenido en sílice. Esto, sumado a si fuese una adulteración con caliza, con carbonato de calcio, también nos aumentaría, pues, directamente el contenido de cenizas de este ingrediente. Además, cuando aumente un contenido de cenizas, se va a ver muy bien reducido el contenido en energía, por ejemplo. Otro subproducto tenemos aquí a la pulpa de remolacha. Este es procedente de la industria azucarera. Está principalmente caracterizado por una muy buena composición de hidratos de carbono. Tiene también un buen nivel de proteína cruda, alrededor de un 10%. Una de sus características es que es fácilmente fermentable precisamente por estos hidratos de carbono, lo que ayuda a que esta fermentación a través de la población microbiana genere ácidos grasos volátiles. Y ya sabemos muy bien que estos ácidos grasos volátiles son una fuente directa de energía para el intestino, principalmente el butirato, y pero que en cualquiera de los casos, al ser precisamente ácidos grasos volátiles, pues ayuda a mantener en equilibrio la población microbiana del tracto gastrointestinal posterior, ayuda a fomentar esas poblaciones bacterianas saprófitas, como también ayuda a mantener esa integridad intestinal. Por lo tanto, suele ser un muy buen ingrediente desde ese punto de vista. De hecho, cuando hablamos de fibras solubles e insolubles en ese contenido mínimo de cualquiera de los 2 componentes, la pulpa de remolacha está muy presente por ser parte de una de las fibras solubles.
Suele ser utilizado o suele ser preferido para su utilización en dietas de cerdas gestantes, precisamente por este mantenimiento o este apoyo en la integridad de la mucosa intestinal, en un confort intestinal, por lo tanto, en estos animales que están continuamente restringidos por su propio manejo, por su propio cuidado de la condición corporal y por lo tanto, pues también nos ayuda a mantener ese nivel de bienestar animal. Los siguientes subproductos podríamos hablar acerca del bagazo de la caña de azúcar, también de los granos de distelería, como también una harina de palmiste. En cualquiera de estos 3 casos, su composición vuelve a ser bastante variable, depende de la calidad de este producto original, por ejemplo, de los granos originales, en el caso de los DDGS, en el caso del palmiste, por ejemplo, una especie muy común en el caso de la palma es la palma africana, y por lo tanto, pues, sabemos que puede haber ciertas coyunturas o ciertos intereses desde el punto de vista agronómico en tener una u otra variedad, una variedad jinensis, por ejemplo, una variedad híbrida, etcétera, en donde, pues, también esto nos va a jugar en la composición de nuestra harina de palmiste, hablando en este caso de la palma. Por lo tanto, su composición es variable y tenemos que tener muy bien caracterizado estos ingredientes. Una de las recomendaciones siempre es continuamente estar valorando estos ingredientes lote tras lote, al menos en ciertos marcadores importantes para nosotros. Por ejemplo, el contenido de proteína, el contenido de ceniza, el contenido de fibra, que nos ayude a ir homogenizando o al menos conociendo muy bien cuál es nuestro material de ingrediente con el que estamos trabajando. También esta variabilidad en la composición nutricional puede depender de la eficacia del proceso. Hablando del caso del palmiste, por ejemplo, de los DDGS, uno de los procesos suele ser la extracción por presión o también podría ser por solventes químicos, lo cual también puede afectar la composición nutricional. Adicionalmente, las condiciones de proceso, los grados de temperatura, por ejemplo, podrían afectarlo. En este sentido, pues el proceso de un calentamiento elevado podría afectar la digestibilidad de los aminoácidos en el contenido de proteína de estos subproductos. Otro de los posibles limitantes o de los posibles puntos de control importante que tenemos en estos subproductos es el nivel de micotoxinas que podríamos encontrar, sobre todo en los granos de distelería, los DDGS. DDGS tenemos de origen, por ejemplo, de maíz, también podría ser de trigo, podría ser de cebada. Cualquiera de los casos, los niveles de micotoxina son una parte importante a monitorear. Sabemos que ciertas fases de la industria de producción porcina, como por ejemplo la reproducción o los lechones lactantes post-destete, son muy sensibles a los niveles de micotoxinas, sobre todo hablando de seralenona, podría ser también de aflatoxinas, en donde se pueden generar por ciertos incidentes a nivel del performance de los animales. También pueden tener una baja palatabilidad, ya sea por producto de este sobrecalentamiento, de este sobreprocesamiento de estos productos, como también por sus niveles propios de fibra y su sabor, precisamente pues por su proceso, sus niveles de proceso. Tienen un alto contenido en fibra, lo cual hace que sean característicos o que los podamos utilizar precisamente por esa composición y suelen ser de bajo valor proteico, hablando principalmente de la harina de palmiste y del bagazo de caña. Suelen ser utilizados, sobre todo en animales adultos, como por ejemplo al final del cebo, donde da ciertas características, sobre todo la harina de palmiste da ciertas características a la grasa, al color de la grasa de los animales, una grasa bastante blanca, como también en cerdas gestantes, precisamente pues por este nivel de fibra. Si nos pasamos a hablar de los subproductos de origen animal, tenemos aquí, por ejemplo, a las harinas de carne y hueso, a la harina de sangre o incluso a los residuos de pescado.
En el caso de lo que tienen en común estas 3 categorías, pues, es que proceden de la industria de procesamiento de alimentos de origen animal para el consumo humano. En este caso, pues, hablamos de plantas de sacrificio, en donde tenemos, o donde podríamos obtener las harinas de carne, las harinas de hueso, las harinas de sangre. En estos, casos, está formado principalmente, sobre todo la harina de carne, está formado por vísceras y tejidos blandos. Podría, en el caso de la harina de hueso, estar principalmente formado por hueso. También podríamos tener lo propio de la harina de sangre, formado por la sangre procedente de este sacrificio, de esta planta de procesamiento de animales. También podríamos tener una presencia de cabezas, tejidos magros, grasa, dependiendo de cómo sea esa planta de procesamiento. Se prefiere o se recomienda no tener la presencia de pelos, de plumas, de cerdas, de cuernos, de cascos y de contenidos digestivos en estos subproductos. ¿Por qué? Porque precisamente estos son los de menos valor biológico, de menos digestibilidad para cualquier animal. Y en el caso de los contenidos digestivos, pues por obvias razones a nivel de sanidad, a nivel de contaminación cruzada, de microbiología, como también de esa calidad del producto que obtendríamos. Por lo tanto, se prefiere evitar la presencia de pelos, plumas, cerdas, cuernos, cascos y contenidos digestivos en estas harinas para consumo animal. Nuevamente tienen una gran variabilidad y aquí me atrevería a decir que es aún mucho más complicado el controlar esa composición nutricional porque depende básicamente de una receta que tenga la planta de rendering o la planta de procesamiento de estos subproductos, de estos desechos del procesamiento de los animales. Dependerá mucho de cómo sea la presión de extracción del aceite, por ejemplo, o dependerá de cómo esté constituida esa receta, esa mezcla de estos subproductos, de estas vísceras, de estos tejidos, con otro tipo de material que ayudan a procesarlos. Por lo tanto, es bastante variable. Además, depende de la cantidad que coloquemos de vísceras, de tejidos, de tejidos magros, de músculos, de sangre, por ejemplo, si es que quisiéramos mezclarlo, para, saber la proporción que aportan nutrientes cada uno de estos. Por lo tanto, generalmente recomendamos el separar bastante bien en la medida de lo posible, en la medida que nuestro diseño de la planta de procesamiento y nuestro flujo de cantidad de procesamiento en harinas de carne, por un lado, harinas de hueso, por otro, diferente, además de que cada uno de ellos tiene sus niveles recomendados de temperatura, de procesamiento, etcétera. Harinas de sangre también bastante separados y por supuesto, pues los residuos de la industria del pescado serán completamente diferentes. Una de las posibles desventajas, además de la gran variabilidad, es que pueden tener una baja palatabilidad cuando nos hemos pasado en ciertos niveles de procesamiento o en la composición de esa receta de procesamiento. También pueden tener o son muy susceptibles a una gran contaminación microbiana, una gran carga microbiana. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que en ciertos países pues hay una prohibición precisamente por ese rezago de la encefalopatía espongiforme bovina que sufrió Europa y que por lo tanto pues siempre hay un riesgo que podríamos generar algún análogo de esta encefalopatía. Es muy susceptible también a adulteraciones, por lo cual también es siempre necesario que estemos monitoreando lote tras lote. Por un lado, de ventajas, sin duda es una fuente proteica y de aminoácidos esenciales con una adecuada relación calidad-precio, sobre todo aquellas harinas de carne, harinas de sangre, residuos de pescado. En el caso de las harinas de hueso, pues precisamente al estar conformadas de hueso, no serán una fuente proteica, pero sí son una fuente de contenido mineral, de contenido de calcio principalmente.
Además, en casos de sobrecalentamiento, porque estas industrias deben llevarse a niveles de temperatura bastante elevados, sobre todo por arriba de los 140 grados centígrados, para poder controlar ya sea la carga microbiana como también el favorecer la digestibilidad de estos productos, puede hacer que reduzca la disponibilidad de los aminoácidos. Por lo tanto, es otro parámetro a monitorear constantemente. En esta misma línea de los productos de origen animal, podemos encontrar aquellos productos lácteos que pueden ser desechados como producto de la industria de la producción de quesos, por ejemplo. Podríamos tener aquí los sueros lácteos de tipo dulce y de tipo ácidos. En cualquiera de los casos tienen una muy buen contenido, concentración de lactosa, alrededor de un 63, un 70%. Tienen contenido de proteínas solubles de entre un 10 a un 12% en el caso de presencia de albúminas y de globulinas. Y en el caso de los sueros dulces, suelen ser los de mayor calidad nutritiva. ¿Cómo podemos utilizarlos o dónde normalmente están siendo utilizados? Es en las dietas, de los lechones jóvenes, de los lechones de arranque. Pueden ser utilizados en las dietas de los lactorreemplazantes, como también en las dietas post-destete, precisamente por ese nivel de lactosa mínimo que necesitamos cumplir, como parte de los requerimientos nutricionales de estos animales. Si diésemos en exceso en suero líquido en animales adultos, suele provocar heces pastosas y diarrea, precisamente pues por esta pérdida luego, conforme el animal crece, de la actividad de la lactasa. En su control de calidad suele ser bastante común, recomendado el controlar el nivel de proteínas, sobre todo a través de la lisina disponible, el nivel de higroscopicidad de este ingrediente, porque de esto dependerá qué tan fácil o difícil pueda ser manejarlo en la planta de fabricación de alimento. Si es muy higroscópico, esto va a hacer que sea mucho más difícil su manejo por obvias razones al introducirlo en la mezcladora, al introducirlo incluso en bines de almacenamiento, etcétera, podría dificultar bastante el procesamiento, el adecuado manejo de este ingrediente. También otro de los controles de calidad suele ser el nivel de cloro y de sodio para no provocar ningún desbalance de estos minerales, como también en su composición o calidad bacteriológica. Al ser sobre todo subproductos de origen de esta industria de quesería, de esta industria láctea, pues suele tener también cierto nivel o riesgo de contaminación bacteriológica, contaminación cruzada, que podría poner pues también en riesgo su utilización. Otros de los ingredientes pueden ser el hidrolizado de mucosa intestinal. Este es generalmente un conocido como un ingrediente funcional, es decir, de alto valor biológico, de alto valor nutricional, precisamente por su origen, de dónde se obtiene este hidrolizado de mucosa, proviene de la utilización o del origen de las mucosas intestinales de los animales, en donde a través de ciertos hidrólisis, sobre todo hidrólisis enzimáticas, suelen obtenerse péptidos pequeños y aminoácidos libres, lo que lo hace bastante atractivo, bastante digestible para los animales. Además de que tiene una alta palatabilidad. ¿En dónde está recomendado esta utilización? Es precisamente en las dietas predestete o en la primera dieta postdestete, donde tenemos esa necesidad de dar los ingredientes más digestibles a los animales y que por lo tanto pues se justifica su costo como también su beneficio. Suele haber un control bastante exhaustivo a nivel del contenido de minerales, además del contenido de los péptidos y de los aminoácidos, para poder caracterizar muy bien su concentración, su grado de composición nutricional. En este mismo sentido, tenemos también una utilización de un ingrediente como el plasma. Esto puede provenir de la sangre de cerdos o de la sangre de ciertas mezclas con el plasma de ganado vacuno, que puede ser en proporciones variables dependiendo de la industria o del producto que estemos utilizando.
En Al ser plasma, pues, precisamente viene de la sangre cuando hay esta separación del, el contenido de plasma dentro de la sangre de estos animales. Por lo tanto, suele tener, un procesamiento también de tipo térmico para poder controlar cierto riesgo microbiológico, o cierto riesgo de sanidad en los animales. Y en este caso, cuando tenemos altos niveles de temperatura, suele, reducir su posible poder inmunizante que tiene el plasma, como también, su valor biológico a nivel de contenido, de concentración de proteína. De todos estos, pues, vamos a dar unos ejemplos de inclusión en las dietas de los animales, porque sabemos que son ingredientes bastante variables y que por lo tanto, además de tener ciertas características que hemos ido hablando, su contenido de fibra, su contenido de proteína, su contenido de ceniza, sílice, etcétera, puede hacer que se restrinjan dependiendo el nivel o la edad de crecimiento de estos animales. Por ejemplo, en el caso del salvado de arroz, en los lechones tenemos un límite de recomendación que lo menciona FEDNA del 2%, pero que va siendo mucho más permisivo conforme el animal crezca, animales adultos, a nivel de la gestación, hablamos ya de un 12%. Lo propio tenemos para el salvado de trigo, en los lechones está bastante más restringido, precisamente por ese contenido de fibra, de hemicelulosa, celulosa, que hace que prefiramos limitarlo por ese intestino todavía inmaduro en estos animales, pero que conforme los animales adultos a nivel de la gestación, aumenta su capacidad de digerir, su capacidad de fermentar estas fracciones de fibra y por lo tanto, pues ya su nivel de concentración o su límite permitido sube a un 35%. Además que aquí tenemos pues también un aporte importante de la fibra, ¿no? Para mantener esa saciedad, ese buen funcionamiento en los animales gestantes. En el caso de los sueros lácteos, pasa un poco lo contrario, se prefiere sobre todo en los animales jóvenes, en las dietas de los lechones, precisamente por ese contenido de lactosa y alta digestibilidad, palatabilidad en las dietas, al ser dietas de transición de una leche materna a una dieta ya sólida, pues se prefiere utilizar estos ingredientes altamente digestibles. En este sentido, los lechones se puede utilizar hasta un 15% y en el caso de los animales adultos, pues se restringe un poco ligeramente a un 12%. Tenemos aquellos subproductos de origen animal, como por ejemplo una harina de pescado, también es altamente palatable y de un buen valor biológico, sobre todo de contenido de proteína, así como su nivel de digestibilidad. Por lo tanto, en los lechones se puede aumentar su nivel de utilización. Hay una recomendación de un 6%, por ejemplo. Y en un caso de un hidrolizado de mucosa, a pesar de que para cualquier animal en cualquier edad podría ser bastante atractivo desde el punto de vista de digestibilidad, quizá por su costo, el costo de este ingrediente hace que sea mucho más eficiente, más beneficioso en esas dietas de arranque, en esas dietas pre y post destete. Por lo tanto, está restringido principalmente a nivel de costos a los lechones, al uso de este ingrediente en las dietas de los lechones. Un poco para ir resumiendo qué limitaciones y desafíos podríamos encontrar en la utilización de estos ingredientes, pues hemos ido comentando que podríamos tener un alto riesgo de contaminación por micotoxinas, sobre todo en aquellos subproductos provenientes de los granos de cereales, como podrían ser pajas de cereales, podrían ser los salvados, podrían ser los granos de distillería, por ejemplo, de pesticidas también. Recordemos que provienen precisamente de cultivos agronómicos, de cultivos agrícolas, que en donde también se pueden utilizar ciertos pesticidas que podrían generar residuos y que deberíamos caracterizarlos muy bien para evitar intoxicaciones o toxicidades en los animales o también la presencia de agentes patógenos, sobre todo en aquellos ingredientes de origen animal, en donde podríamos tener un alto riesgo de contaminación microbiológica.
Otro de las limitaciones o desafíos puede ser el balance nutricional. No queremos dar en exceso niveles de fibra, por ejemplo, o por el contrario, tener un déficit de ciertos aminoácidos esenciales, ya sea por el tipo de procesamiento de estos subproductos, altos niveles de temperatura que pueden hacer que se indisponibilice estos aminoácidos, como también pues la característica propia del subproducto. Otra de las limitaciones puede ser esa aceptación por parte de los animales, es decir, su nivel de palatabilidad, que dependiendo la edad, pues del animal que estemos, en el que estemos tratando, que queremos incluir estos subproductos, puede ser un factor determinante. Resumen, la utilización de estos ingredientes provenientes precisamente de la industria de generación de alimentos destinados hacia el consumo humano, por ejemplo, los principales cereales, maíz, trigo, arroz, podemos encontrar también subproductos de la pasta de la soya, por ejemplo, del grano de la soya, de generación de aceites, del aceite de girasol, del aceite de palma, del aceite de oliva, etcétera, de una infinidad de ingredientes, prácticamente casi del 100% de ingredientes que utilizamos para el consumo humano, podemos obtener subproductos derivados de estas industrias. Estos subproductos, de no ser aprovechados por la industria de la nutrición animal, tendrían que ser gestionados para su correcto procesamiento ambiental, ya sea destinados hacia la generación de ciertos fertilizantes agrícolas, como también en la generación de simplemente un gestor ambiental. Esto hace que sean muy atractivos o que sea un beneficio mutuo, un ganar-ganar, que la industria de nutrición animal pueda aprovechar estos subproductos, pueda ayudar a esta sostenibilidad ambiental de estas industrias, como también pueda apoyarse para reducir los costos de su dieta, de su producción. Sin embargo, hay que considerar ciertos factores como los que hemos ido mencionando. Primero, la gran variabilidad que podríamos encontrar en estos subproductos. Segundo, esos riesgos de contaminación, ya sea de micotoxinas, de pesticidas en el caso de los subproductos de la agroindustria o de la industria agrícola. Podríamos también encontrar riesgos de contaminaciones microbiológicas, podríamos encontrar riesgos de enranciamiento, sobre todo hablando del salvado de arroz. Recordemos que hemos dicho que hay una gran concentración de grasa, por lo tanto, hay un gran riesgo de un enranciamiento de este producto y por lo tanto de reducción de su palatabilidad. Podríamos también tener ciertos, a causa de esto precisamente, pues tenemos limitaciones en su uso, es decir, niveles máximos recomendados de su uso, porque no queremos influir o generar lo contrario en el performance de los animales, ya sea por su nivel de fibra, por su nivel de ciertas características de composición de grasa, por ejemplo, que podrían influir en ese producto terminado o en esa carne, en esa canal que genera esta industria de la producción porcina. Sin duda también tenemos ciertos ingredientes que nos ayudan muchísimo a mejorar la digestibilidad de nuestras dietas. Por ejemplo, hemos dicho el plasma, el hidrolizado de mucosa, las harinas de sangre, que los lactosueros, que nos benefician desde el punto de vista de cumplir esa digestibilidad en las dietas de los animales, de cumplir esos requerimientos. Por lo tanto, pues de forma resumen, tenemos un gran abanico de estos ingredientes que por empezar a utilizarlos tenemos que caracterizarlos bastante bien para no generar ninguna sobreestimación de su valor nutricional o por el contrario, una subestimación de su valor nutricional, que en cualquiera de los casos pues nos ponga en desbalance la dieta. Sin embargo, recordemos que esta sobre o subvaloración podría darse bien con una dieta simple de maíz soya, en el que también nos pueda suceder lo mismo. Por lo tanto, siempre será primordial el caracterizar bien el ingrediente con el que estamos trabajando. Correr un análisis proximal, correr un análisis microbiológico de micotoxinas, etcétera, que nos ayude a estar seguros de la utilización de este ingrediente.
Y pues sin duda también a estar muy pendientes del costo, de la disponibilidad de estos ingredientes. Generalmente al ser subproductos de industrias, de este tipo de industrias, pues suelen ser bastante accesibles sus precios, como también su alta disponibilidad. Espero que haya sido de gran utilidad este capítulo. Quisiera aprovechar para enviarles un gran saludo, un deseo de éxitos en este nuevo 2025, que sigamos encontrando oportunidades para mejorar y para seguir aprendiendo de este mundo de la nutrición animal, de la nutrición porcina. Y pues espero vernos pronto en una siguiente ocasión. Un abrazo.